Hola, hola, bienvenidos. Este es mi nuevo canal de Spotify, al cual le voy a llamar Life. Es la mezcla entre el Ikigai, que es encontrar el propósito de vida y nuestra misión en este mundo, y Life de poder vivirlo día a día. Aquí vamos a conversar acerca de temas que nos interesen a todos, de temas de desarrollo personal. Les compartiré historias con personas muy interesantes que van a ayudarme en este proceso porque a la final nunca terminamos de aprender. Para el día de hoy he invitado a una persona muy especial para mí. Ella es una persona a la que conozco hace muchísimos años y en los últimos hemos empezado a tener una relación mucho más cercana. Ella es madre de familia de un nene de 2 años y la quise invitar de primera porque me interesa mucho saber su punto de vista acerca de la maternidad y cómo ser madre le puede llegar a cambiar también su misión futura en lo que concierne a sus planes, lo que ella tenía de pronto trazado para su vida, cómo va cambiando. ¿De qué manera ya lo puede enfocar? Este podcast puede ir dirigido a mujeres que estén en la misma situación, si no, también para quien quiera aprender de esto. Así que bienvenida, Paula Mejía. Gracias, Pau, por la invitación. Un placer estar aquí contigo, iniciar este podcast y compartir con todos tus seguidores esta visión diferente y nueva para mí de la maternidad. Qué bueno. Este es el primer capítulo para mí y también el tuyo. Ujú, primero. Entonces, aquí nos vamos a divertir mucho. Vamos a tratar de simplemente tener una conversación, ¿ok? La idea es relajarnos también. Entonces, cuéntame, ¿cómo te ha cambiado la visión de vida el hecho de ser mamá? Bueno, yo empiezo por contarles que a mí nunca me pasó particularmente analizar qué pasaba cuando tenemos en nuestras manos una prueba positiva y sabemos que estamos en embarazo y de ahí para adelante qué hay. O sea, uno solamente piensa en la idealización de la maternidad, como lo ves en redes sociales, como lo ves comercialmente, que es una familia feliz, una mamá cargando a su bebé, alimentándolo, o haciéndole cosquillas, o cambiándole pañal, o dándole besos, pero nunca me senté a pensar en lo que va más allá de ser mamá, no como mamá, sino como mujer. Y claro, a medida que iban pasando los meses del embarazo, yo iba sintiendo tantos cambios físicos y tantos cambios en mí misma que no sabía ni por dónde comenzar. Y traté de buscar información en libros, en personas que estuvieran un poquito especializadas y más que todo en mamás. Entonces empecé a seguir ciertas mamás que hablaban de que había como una tendencia a criar a los hijos de una forma diferente y yo empecé a involucrarme con esas personas tratando de entender qué significaba eso y saber qué se me venía, porque no tenía ni idea qué se me venía. Aunque hice cursos, que digamos que en el proceso te recomienda el ginecólogo, o la pediatra, sobre qué iba a pasar, ningún curso te prepara para ser madre. En ninguna parte te dicen lo que te vas a enfrentar como mujer, sino que en todas partes te dices qué vas a enfrentar con el bebé. Ujú. Cómo lo tienes que cargar, qué va a necesitar, que la leche, los pañales, que va a necesitar que lo bañes, que no lo bañes, que una cremita, pero nadie te prepara ni nadie te acompaña como mujer. Entonces ahí empecé yo a entender la soledad de ser una nueva mamá. ¿Tú De- cuánto tiempo estuviste vinculada a nivel laboral? yo estuve vinculada 17 años a nivel laboral, dedicada 17 años exclusivamente a tener éxito profesional. Y el embarazo me pausó obligadamente porque adicional me tocó quedarme quieta en Colombia, encerrada en pandemia. Entonces es como si la vida hubiera movido todos sus hilos para que yo frenara, verificara qué quería de mi vida y con esa nueva responsabilidad de mí misma, que era estar en embarazo,
pensara qué iba a hacer de ahí en adelante. Entonces, digamos que los 9 meses del embarazo, más la pandemia, más toda la información que tenía, más la soledad que sentía, al final resultaron en que yo me debía redescubrir, tenía que renacer. Y yo me puse en ese propósito, que me demoré varios meses antes de que naciera mi bebé, en que en el momento que naciera mi bebé iba a nacer una nueva mujer y yo tenía que hacer algo de ahí para adelante. Obviamente, cuando llega el bebé es otro tema diferente porque estás tan cansada, tan agobiada, tan angustiada, tienes tanto dolor físico, no duermes, se me cae el cabello por montones, solucionar todos los temas del bebé, solucionar todos los temas de uno, que olvidé otra vez eso. ¿Y era algo que tú estabas esperando? Es decir, ¿siempre soñaste con ser mamá? No, no, yo no soñaba ni idealizaba el tema de la maternidad. Es más, me generaba mucha inquietud ver cómo se idealizaba la maternidad, pero tampoco nunca eliminé la idea de poder ser mamá. O ¿Y cuál sea, era la noción que tenías anteriormente de la maternidad? ¿Cómo la una veías? idealización maravillosa, una alegría suprema, un máximo reconocimiento social y como un máximo desarrollo de la mujer. Ujú, Lograr ser mamá. No estoy diciendo que no lo sea para algunas mujeres, pero eso era lo que yo pensaba y lo que yo comprobé que no era, ujú. porque es hermoso ser mamá, o sea, es un amor que no había sentido, es real, pero la maternidad adicional te cambia y te renace, entonces depende cómo tú tomes ese momento de la vida. O lo tomas positivamente y renaces a esa nueva mujer y evolucionas tratando de llevar tantas cosas alrededor, o te quedas estancada y pasa con muchas mujeres que adicional del estanque, pues tienes depresión y tienes un montón de manejos nuevos que nadie tampoco te comparte cómo son en realidad. Entonces, yo lo que traté de hacer fue tratar de renacer otra vez sin obligarme a ser la mamá que yo veía que tenía que ser en las redes sociales. O sea, esa mamá linda, hermosa, porque pues en los 2 meses de mi vida yo nunca me veía ni linda ni hermosa, ni eso que tú ves en una foto que a los 15 días están estilizadas y divinas. No, a mí tampoco me pasó eso. Y me generó mucha angustia físicamente incluso porque no me reconocía a mí misma y porque la atención plena cuando nace el bebé es del bebé y no de la mamá. Casi nadie te pregunta cómo te sientes. Entonces es un abordaje de la soledad totalmente diferente. Son demasiadas cosas. A medida que los meses pasan y el bebé crece, uno se va sintiendo más a gusto con esa relación con el bebé y se va sintiendo un poco más a gusto con uno. Y ahí es cuando yo digo que uno o renace o se queda. Y anteriormente, cuando trabajabas y no tenías la ambición ni siquiera de ser mamá, ¿tú tenías planteado en tu cabeza un propósito, un sueño, algo que realmente tú dijeras, si todo este trabajo en el que yo estoy haciendo desaparece hoy, yo soy feliz porque estoy dedicada a un propósito en mi vida? No, no, yo estaba enfocada en el éxito profesional y pensé que el desarrollo máximo a nivel de mi vida iba a ser el éxito profesional y trabajé muy duro para eso, estudié muchísimo, hice varios posgrados, hice una maestría, me certifiqué en 3 o 4 certificados internacionales porque yo creí que los títulos y la acumulación de los títulos iba a darme esa felicidad plena. No voy a decir que no fue importante ni que no lo disfruté porque me gusta leer, estudiar, etcétera, pero no pensé que había algo más allá. La pandemia y ser mamá me obligó a repensarme. Yo me tuve que reinventar, mejor dicho, reinventarme en todos los sentidos y tener humildad conmigo misma, adicional de tener compasión. Yo tuve que tenerme compasión a mí misma porque desbordar todo eso que ya conocía es muy complicado, más que no soy tan joven, o sea, no soy vieja, no soy joven, pero ya digamos que tengo una edad que supuestamente todo debería estar muy firme y muy claro. Y fue el momento que más he tambaleado en mi vida, porque entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué voy a hacer como mamá? ¿Qué voy a hacer como mujer? Si soy mamá, soy mujer, ¿cómo me desarrollo? Empiezan muchas preguntas que si no te tienes compasión, lo que haces es darte duro. Y el ego que uno tiene, que parece que no lo abandona a uno, manejarlo y callarlo es difícil cuando tienes la presión de que eres responsable de un ser vivo tan pequeño que necesita todo tu esfuerzo. Entonces, es de valiente ser mamá y repensarte
es de valientes. Exacto, porque lo que vemos también, yo soy mamá, pero pues ya mi hijo está mucho más grande. Se enfoca uno mucho dependiendo también de la situación en la que cada quien se encuentre, ¿no? Si las personas son madres solteras, si tienen un matrimonio, o si dependen muchas personas más de ellas, si ya es mamá por segunda vez, etcétera. Y muchas veces uno ve que las mujeres nos podemos llegar en un momento dado a enfocar únicamente en ese nuevo ser y nos olvidamos mucho de nosotras, porque ahora estamos en modo supervivencia, pero también precisamente para que ese ser Ujú. sobreviva Sí. y sobrelleve todo lo que conlleva el estar aquí y el ser el más indefenso. Entonces, tú dices que durante la pandemia que estuviste en embarazo te tuviste que replantear, pero entonces fue en el momento en que estabas en embarazo que dijiste, ya eso tiene que cambiar en mi vida, ese tema de ser simplemente el éxito profesional, o fue cuando ya tuviste al bebé en tus brazos y en la medida en que él iba desarrollándose que empezaste a replantearte esto, o mientras estabas en embarazo todavía decías, yo puedo, seguiré siendo exitosa profesionalmente únicamente, o ya en el momento en que nace es que ahí te choca la realidad. Hubo como 3 pasos. El primer paso, antes de pandemia, yo ya venía trabajando un poquito más como en conocerme. O sea, llegó una inquietud en mí que decía: "Bueno, Paula, tienes un buen nivel, ¿quieres seguir 20 años más de la vida en este ritmo o quieres buscar algo diferente?", que no sabía que era propósito, ni profundidad, ni espiritualidad, ni nada, no sabía qué era. Empecé a cuestionarme a mí misma, yo cómo soy, quién soy, por qué, hacerme preguntas internas, no ya qué quiero lograr, qué certificado quiero aprender, qué especialización o qué maestría quiero estudiar, sino ya cómo soy, qué me gusta, qué me apasiona. Y en ese nuevo despertar y cuestionamiento empecé a leer cosas que nunca jamás había leído. Entonces leí libros que me impactaron, que no eran normal de mi lectura. Yo he sido muy buena lectora, pero siempre leía literatura y ahí esta es una literatura diferente. Entonces empecé a ir a ese rincón de las librerías que antes me reía, ¿verdad? Que Ujú. antes yo decía, ay, quiere decir esto, esta gente, ¿por qué lee eso? Los hierbas. Empecé, sí, los hierbas, empecé a irme a ese rincón y empecé a explorar y leí, pero no pasó de leer. Me generaba algunas cosas, muchos cuestionamientos, empecé a escuchar a ciertas personas y me parecía bueno lo que decían, pero seguía. Llegó pandemia y obviamente para mí fue muy dura, a mí me dio realmente muy duro el encierro, me cuestionó mucho y ahí empecé más a trabajar en mí. Aprendí en la pandemia a conocerme y a perdonar y a mejorar en ese tema. Y quedó en embarazo, entonces se une ese cuestionamiento con pandemia, con el embarazo, con esas dudas que uno empieza a tener, con esos miedos, inseguridades, como mujer que me generan más preguntas. Y ya cuando tengo a mi bebé en los brazos, que ya digo, wow, yo estoy en modo supervivencia, tengo a mi bebé y yo necesito ser responsable de él 100% porque él lo necesita, me entrego, como que me rindo. Ujú. Digo, ya, me rendí. No puedo más con tanta presión, no puedo seguir mi vida así y decido no seguirla así, ni siquiera idealizándola así. Y al rendirme y estar en modo supervivencia, o sea, no te queda nada, sino en lo que puedas volver a caminar para volver a empezar. Y a medida que el bebé crece y no es que no te necesite, pero ya no estás en modo supervivencia porque él te va a necesitar por muchos años, pero estoy en un modo diferente y estoy consciente de que renuncié a todos esos paradigmas, empiezo a trabajar más profundamente. ¿Y cómo te hace sentir esta nueva etapa de si te comparas hoy con lo que soñabas hace un poco más de 2 años y ver la realidad que tienes hoy? ¿Extrañas algo de eso? ¿Quisieras retomarlo en algún momento? No, me siento liberada, pero me siento agradecida, porque al final lo que soy hoy, en gran parte es por la historia que tengo. Entonces, no reniego de mi pasado porque fue bueno para el momento y el conocimiento que tenía de las cosas y para la conciencia que tenía en ese momento, pero hoy me siento liberada y como con alas, a pesar de que tenga responsabilidades y tenga objetivos y tenga metas. O sea,
es como una liberación de mi profundidad como mujer y como mamá, en este caso, si hablamos de la maternidad, y es como explorar el yo misma sin importar si soy mamá profesional, si soy esposa, si soy amiga, etcétera, porque es como un conjunto de cosas Ujú, que ya no tengo miedo de explorarlas. Y me genera mucha alegría el hecho de cambiar mi pensamiento hacia la maternidad. Es decir, la maternidad no la idealizo porque me parece que es difícil y genera una responsabilidad muy grande. Y entiendo a todas las mamás que tienen todas las clases de sentimientos porque cada una es un mundo y cuando te dice siento eso es porque es real. Aprendí a no juzgar, a no interpretar cuando estás viviendo la maternidad, a acompañar a otras mamás que están en ese mismo proceso y a decirles, tranquila, lo estás haciendo muy bien, a entender que no solo es el bebé, sino que es mamá quien es importante y a quien hay que darle un valor y un apoyo gigante, quien debería tener una tribu, no una persona que la lleve, sino una tribu completa para que la soporte. Y eso me hace darme cuenta de que tenemos que pensar diferente para que venga una ola de pensamiento diferente. O sea, no soy yo, sino que si yo con mi nuevo pensamiento invado la vida de otra persona y esa persona también copia sobre ese algo pensamiento, todos vamos a generar una ola que tiene que cambiar el modo como nos tratamos las mujeres principalmente. exacto. Entonces yo me siento más amorosa, me siento libre y me siento agradecida, bendecida Ujú, por todo, inclusive sin decir que tengo la vida perfecta, porque siempre habrá cosas que trabajar y que mejorar y tengo muchos sueños, pero me siento amorosa en ese proceso y no me juzgo. mm, qué bonito. Y Pau, em, en este momento, ¿cuál es ese nuevo sueño o ese nuevo propósito que tú sientes o que encontraste durante toda esa búsqueda que has tenido estos años de profundizar en ti? ¿Cuál es esa dirección ya no como mamá, sino como mujer, como ser humano que eres independiente? Yo creo y siento que en este momento ese propósito tiene que ver mucho con el amor y el acompañamiento. Es decir, yo quiero desarrollar algunas cosas que tienen que ver con mi conocimiento académico, pero yo quiero acompañar esas cosas con una actitud diferente, ¿verdad? Mm, Con una actitud más amorosa, con una actitud más cercana y con una actitud sin tanto ego profesional. mm, Quiero adicional tener un proceso de maternidad consciente con mi hijo, lo quiero acompañar en sus vivencias sin que todo tenga que ser tan rígido. Quiero enseñarle a él, inclusive enseñarme a mí misma, aprendiendo a mí misma también con todo el tema de la alimentación consciente, el cuidarse conscientemente, que no es solo lo que comes, ni cómo haces ejercicio, no, sino cómo te alimentas en todos los sentidos. ¿Qué exacto. ves, qué lees, qué escuchas, qué comes, cómo cuidas tu cuerpo? Entonces para mí es una rama totalmente diferente y es un comportamiento totalmente diferente, que ahora que tengo a un bebé al lado, quiero profundizar para que él aprenda eso y viva de una forma más consciente. Eso creo que es mi propósito, por eso lo llamo como un acompañamiento amoroso, ya sea porque quiera lograr un objetivo profesional, pero desde un enfoque diferente, ya sea porque tenga un propósito conmigo y con mi familia, o ya sea porque vincule a eso otro sueño adicional que pueda desarrollar con otras personas. Algo que a mí me ha llamado la atención mucho es que en muchas otras conversaciones que hemos tenido es el tema de las madres que están en una situación que son profesionales o incluso que están dedicadas a sus hijos, cómo hacer que ellas, además de que es una labor muy linda el criar a un niño, porque estás entregándole a la humanidad un ser humano que tú esperas que sea un buen ciudadano, o sea, lo que también obviamente nos han inculcado desde pequeños. Pero, ¿cómo no olvidarnos de que además de ese ser pequeño, nuestra felicidad, el poder ejercer lo que realmente amamos, lo que queremos, eso también va a ayudar a alimentar el amor de ese niño hacia el ejemplo que le podamos dar, que ellos también en su momento lleguen y alcancen sus sueños porque vieron que su mamá fue un ejemplo de vida para ellos. ¿Cómo encontrar estas nuevas mamás ese balance para que no se olviden que también se
dediquen a ellas. Yo creo que hay 2 cosas que podemos tomar en cuenta ahí. La primera es que tenemos que entender que nosotros no tenemos que criar niños felices, sino niños conscientes. Y consciente significa que cuando tengo dolor, puedo expresar el dolor. Cuando tengo desánimo, puedo expresar el desánimo y lo pueda vivir para poderlo soportar y para poderlo contrarrestar. Que si estoy feliz, pueda decir que estoy feliz. Y las mamás tenemos que quitarnos ese estigma de que tenemos que estar felices para que nuestros hijos nos vean con el ejemplo felices. Para mí, la verdad sobre eso es que yo quiero que mi hijo vea que soy un ser humano y en la medida que él vea que soy un ser humano, que tengo emociones y que puedo sobrellevar esas emociones, mi hijo también va a aprender que en la vida hace parte de toda esa emocionalidad. Entonces, eso es lo primero. Cuando yo sé que soy humana y no olvido que tengo emociones y las puedo compartir, doy ejemplo. Porque no me obligo a estar siempre feliz para que mi hijo me vea feliz y para que crea que todo es felicidad, porque todo no es felicidad en la vida. O sea, hay cosas que vamos a tener que vivir, soportar o contrarrestar. Eso es lo primero. Lo segundo es que como mamás debemos darnos el permiso de ser mujer. Y eso no significa, no, es que necesitas 2 horas a la semana para que te vayas a la calle o te necesitas con tu esposo tantas horas para salir. No, o sea, puede que sí, pero ese no es el fondo. El fondo es que te des permiso de buscar cómo personas puedan aportarte para que no te sientas tan encerrada como mamá, porque la verdad es que uno necesita una tribu, que es un conjunto de personas que te ayudan en muchos ámbitos o que te soportan o que te acompañan. Pero yo como mamá soy la que tengo que decidir tener el tiempo para vivir esas experiencias de tribu. Una de las experiencias de tribu es pensar en mí misma como mujer. Entonces, ¿quién me aporta? ¿Quién me ayuda? ¿Qué tengo que leer? ¿Qué tengo que escribir? ¿Qué tengo que ver? Para poder yo salir solo de ese rol de mamá y saber que merezco tener 2 horas, 3 horas, un día, lo que cada una crea que debe tener para pensar en temas míos profundos como ser mujer. Exacto, es que esa es una de los puntos que yo, no es que rechace de las tribus, porque es que a veces tenemos la idea de que la tribu es simplemente el momento en el que se comparte con esas personas, que Ujú, tenemos algo en común, ujú. la pasamos muy bien, conversamos y de todas maneras ahí estamos acompañadas de otras personas. Pero lo que yo siempre digo, el trabajo de los cambios es personal. No podemos esperar que por el estar en una tribu o estar en un grupo de apoyo, las personas inmediatamente van a hacer que tú tengas un efecto de cambio, porque a la final tú eres el único que se va a enfrentar a ti mismo, a tu ego, a tu mente, a que un día digas, hasta aquí doy. Llega el día que estoy tan ocupado con mis hijos, el colegio, la alimentación, el esposo si está presente. Todas estas situaciones hacen que empecemos a separarnos de ese sueño. La pregunta va enfocada es, ¿cómo hacer para mantener ese equilibrio de que tengo tan claro lo que quiero, que no importa las situaciones de la cotidianidad, yo me voy a mantener firme allí? O sea, ¿cómo encontrar ese balance hoy en día? Porque, bueno, el mundo ha cambiado demasiado. Entonces, lo que yo viví en la maternidad de mi época no es lo que ahora se vive. Como tú eres más bien reciente, por eso te pregunto cómo hacerlo. Lo primero es darse el permiso, quererse dar el permiso, porque si tú no te quieres dar el permiso de trabajar en ti como mujer, a pesar de que estás full ocupada 24 horas con un bebé, no va a haber tiempo, así no estés tan ocupada, ¿verdad? Ujú. Quererse dar el permiso. Cuando uno se quiere dar el permiso, uno puede empezar por momentos cortos y esos momentos cortos se le pueden ir alargando hasta que encuentre un punto intermedio. Voy a dar un ejemplo. Si yo empiezo a decir, voy a trabajar en mí misma y voy a leer o voy a escuchar un podcast o voy a hacer un ejercicio de conocimiento, de desarrollo personal o de propósito de vida y lo voy a hacer para mí, voy a hacerlo en las noches cuando acueste a mi mamá a media hora. Porque, ¿qué pasa? A veces nos acostamos y vemos televisión. Nos acostamos y quedamos haciendo otras cosas porque siempre las mamás tenemos cosas que hacer.
Darse el permiso es frenar absolutamente todas las cosas exteriores que no te llevan a cumplir ese pedacito de tiempo que quieres tener. Que se quedó un vaso sin lavar, fue y se queda el vaso sin lavar, porque yo me di el permiso de no latigarme porque se quedó un vaso sin lavar. Bueno, yo no sé si cambiaría darme el permiso por darme la prioridad. También. Pero es que para darte la prioridad te tienes que dar el permiso de ensayar. O sea, yo digo que es la construcción, desde que me doy el permiso hasta que yo soy la prioridad. Pero como yo sé que uno tiene un montón de egos también como mamá y culpabilidades que no sé de dónde salen, es posible que sea de cómo nos educaron, que si no haces esto es culpable, que si tal cosa la mamá es culpable. Entonces es eliminar por ese pedacito de tiempo y darte el permiso de no pensar que eres culpable. ¿Qué dejas a tu bebé en la cuna? Pues lo dejaste en la cuna. Date el permiso de dejarlo 15 minutos. Dentro de 8 días, date el permiso de dejarlo 20 minutos. O toma la decisión radical. Después de acostar en mi hijo en la noche, supongamos que sea muy bebé, no voy a hacer nada diferente a trabajar en mí. Eso es darse un permiso radical y darse la prioridad. Pero yo entiendo que uno tiene que ir trabajando para quitarse esos paradigmas de culpabilidad de la maternidad. Entonces, yo creo que esa es la forma de sacar el equilibrio. En un proceso que primero te des el permiso, construyas ese permiso hasta que tengas el tiempo y te des la prioridad. Ya dándote la prioridad, sea 1, 2 horas, 3 horas, 4 horas, las horas que tú quieras y definas, eso te va a empezar con los días a hacer sentir más libre, menos culpable y más feliz y estar más tranquila. Porque cuando pasan tantos días que no te dedicas ni un solo minuto a ti mismo, empiezas a sentir como un agobio, como un cansancio físico que ya viene por sí en la maternidad, sino un agobio mental, o como un cansancio, un ¿qué me pasa? Pero, ¿qué es eso? Que no sé qué más. Y por eso es importante también el tema de las tribus, porque digamos que en las tribus, pienso yo, en esos grupos de acompañamiento o de amigos que tienen o viven las mismas cosas que uno se descarga un poco de todo ese cansancio y energía que tiene. Pero eso no significa que estés trabajando en ti, porque puede que Exacto. antes te estés perdiendo más. No estoy diciendo que uno de los dos, estoy diciendo que los dos son importantes. Darte el permiso para trabajar en ti, saber qué es lo que quieres y si lo tienes muy claro, pues entonces seguir trabajándolo muy claro desde una perspectiva como mamá. Y la otra parte es la tribu, donde tú compartes y sales de tu casa, de tu entorno, de tu ambiente y te distraes, sonríes, tu hijo sonríe y vives momentos chéveres que también pues tienes que vivirlos. Son nuevos momentos porque igual ser mamá, ir a una reunión es diferente siendo mamá a sin ser mamá. Entonces todo cambia. Y es importante ambas cosas. Yo creo que ahí es donde está el equilibrio. Y Disfrutar de también, la tribu, darte tu permiso y ser tu prioridad y ser mamá. Y de ahí todo se va construyendo. y hay muchas situaciones que se nos presentan, y como decía yo anteriormente, que obviamente vamos a sacar siempre excusas. Es lo más fácil. Yo no digo que es ni siquiera la zona de confort, porque eso no hay ningún confort ahí. Eso no debería ni siquiera llamarse zona de confort, es una zona conocida, es lo que sé, es en lo que yo me desenvuelvo más fácil, ya sé cómo manejarlo, pero obviamente es porque está por fuera de mí. No quiero mirar hacia adentro porque también hay que entender que a veces no queremos mirar hacia adentro porque hay una sombra, hay muchas cosas que no queremos explorar y es más fácil decir, no tengo tiempo, es que mi hijo no me permite tener este hobby, no puedo leer, o sea, siempre me mantengo agotada, pero si yo me doy la prioridad, 15 minutos al día, la siesta de un bebé puede durar 2 horas, hora y media, 1 hora, porque eso se va cortando, pero si yo de ese tiempo dedico, así sea, como tú dices, pequeños pasos, 15 minutos, meditar 15 minutos, leer en 15 minutos, te lees, por muy lento que leas, mínimo 10 páginas te lees en 15 minutos. Algo te va a quedar siempre. Escribe, hacer una caminata, hacer ejercicios pequeños, hacer sentadillas. Bueno, algo que a mí me diga, este tiempo me lo estoy dando para mí. Pero ¿qué pasa? Nos dedicamos a hacer los oficios de la casa mientras el bebé duerme o a preparar una comida porque ya llega alguien. O sea, nunca estamos en modo productivo real para nosotras, sino más bien mirando de qué manera
queremos arreglarlo todo, porque también queremos volvernos las salvadoras de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. En el caso de las mamás en un matrimonio tradicional es que ellas se den el lugar con esta persona y explicarles la importancia que tiene esto para ellas también y cómo esto en salud de la propia relación, él también le apoye cuidando esos minutos extras al bebé. Puede él colaborar haciendo una cena, cualquier cosa, pero que él también permita que la mujer tenga un espacio de tranquilidad y un espacio para ella sola. Yo creo que el tema de la pareja es muy, pues en caso de que tengan pareja, un matrimonio tradicional o tengan a alguien directamente que le apoye en casa, voy a hablar de mi experiencia como pareja, es muy importante empezar a expresar eso que uno cree que no sabe expresar. Es decir, yo cómo le expreso a esta persona. Como un miedo. Eso, es como un miedo, pero infundado, pero en realidad no es un miedo que no viene de Sí, ninguna parte, es porque la maternidad trae un montón de miedos y culpas que no sé de dónde la sacaron. Creo yo que es como de una educación que venimos de siglos, donde la mujer se siente culpable de todo, pero nadie lo enseñó, o sea, nadie, no sabemos ni siquiera se dónde empezó, hereda. pero empezó de alguna forma. Yo creo que es bueno y es seguro para una mujer sentarse y sensibilizarse frente a su pareja. Es decir, la maternidad me hace sentir esto. No tener tiempo para mí me hace sentir esto, pero sin drama. Porque es que el drama empieza a generar otra angustia, que es muy difícil. Sí, hay veces es muy difícil porque adicional, en la maternidad estamos en un momento súper sensible. Pero ese pedacito de expresar los sentimientos, hay que sacar el corazón y el alma, y si se requiere llorar, llore, pero no genere el drama, sino que expréselo, exprese eso que sientes, dígalo, es que siento que estoy perdida. Y obviamente tu pareja no te va a dar la solución bueno, encuéntrate por ese camino, no, pero sacarlo va a hacer que esa persona entienda que tú vas a requerir un espacio mínimo, chiquito, grande, como cada uno necesite para volver a reencontrarte. Y es importante expresar, la maternidad me hizo perder el rumbo, porque puede que haya pasado así. La maternidad me hace dudar del rumbo que tenía seguro antes. Puede pasar. O la maternidad me reafirma tal cosa, pero expresarlo sin miedo a este que va a pensar de mí, va a pensar que soy mala mamá. Y lo segundo es que llegar a acuerdos sobre ciertos momentos es fundamental. Es decir, tu pareja no te está ayudando. Tu pareja es el papá de tu hijo. Es decir, que La no. misma responsabilidad Exacto, que es tú la misma tienes. responsabilidad. Supongamos, es que mamá se queda en casa y papá trabaja, o al contrario. No importa, los dos están trabajando y en eso la pareja tiene que estar acorde. Es decir, si el que se va a trabajar viene a hacerte entender de alguna manera que es que tú no trabajas, pues está muy equivocado, porque si fuera al contrario, yo estoy segura que el trabajo sería muy pesado. Entonces tiene que haber una concordancia y un entendimiento de que aquí los dos estamos trabajando y que el trabajo más importante que tenemos es, digamos, en un matrimonio tradicional, es de hogar, formar los lazos conscientes de amor que queremos formar en esta familia y criar respetuosamente a este ser vivo que tiene un mes, 2 meses, 3 meses o un. Cuando tú igualas la importancia de los trabajos, igualas la importancia de tu tiempo. Y cuando igualas la importancia de tu tiempo frente a otro, estás validándote que es importante priorizarte en el trabajo a ti mismo. Y es que también, ¿qué has hecho por ti? Ahí es donde empieza a generarse esta confusión también de yo qué he hecho con mi vida, yo para dónde voy, yo para qué sirvo. Y si no tenemos realmente el coraje, diría yo, que es como esa valentía de tomar las riendas de la vida. Entonces yo, a pesar de que la maternidad es un momento de muchísimo estrés, de mucha tensión, de muchas ocupaciones, creo yo que es un buen momento también de reflexionar muchas cosas. Yo quiero que mi hijo haga exactamente lo mismo que yo hice. Hoy yo me replanteo lo que tú decías al principio de generar niños conscientes. Yo pienso, sin ser una académica del tema, ni mucho menos, según mi experiencia como mamá o con lo que yo me sueño,
es a un niño consciente que sepa expresar sus emociones y no le tema expresar sus emociones, que pueda hablar con serenidad sobre las cosas que piensa, siente o sueña, que sea un niño libre para soñar con lo que quiera. Es decir, quiero soñar ser pintor, listo. ¿Cómo puedo ser pintor? Quiero soñar con ser médico, que es una profesión tradicional. ¿Cómo puedo ser mejor médico? Un niño que sepa expresar el amor, no que reprima el amor, sino que sepa expresar el amor a todos, a su familia, a los seres humanos, a las plantas, a los animales, que lo sepa expresar, que sepa que al final todos estamos hechos de un punto sensible y que él hace parte de ese mundo y que él hace parte de ese océano. Yo estos días escuché una metáfora sobre el océano y decían que todos somos como si fuéramos una unidad del océano. Ninguna ola está en contra de las otras olas del océano, ¿verdad? Todos hacemos parte de ese gran punto. Entonces, eso también lo relaciono con la crianza, con un niño consciente, que él sepa que hace parte de un todo y que sus cosas implican un montonón de situaciones alrededor con otros. Entonces, eso es un niño consciente. Un niño consciente es un niño que se ama a sí mismo, que come amando su cuerpo, sin llevarlo pues a la vanidad extrema, que sabe cómo cuidarse, que pueda saber qué interpretar de las lecturas, de lo que lee, lo que escucha, porque ahorita vamos a tener, digamos que un boom con estos niños tan pequeños de que la información les llega cada vez más rápida y más difícil de filtrar. Va a haber toda clase de información que les pueda cambiar su perspectiva, pero que por lo menos en esta edad nosotros podamos hacer algo para que él pueda escuchar cosas que sean buenas para él. Digamos que evitar la basura, por decirlo algo así. Un niño que quiera cuidar la naturaleza porque al final es su mundo y un niño que con el tiempo sepa que cualquier cosa que vaya a hacer va a dejar una huella. Eso es un niño consciente. O sea, no estoy diciendo que no vaya al colegio, que no vaya a la universidad. Si quiere, ¿no? Que vaya Ujú. al colegio, que vaya a la universidad, todo eso, pero en pensamiento que sea un niño diferente. Paula, todos hemos hecho lo mejor que podemos con lo que tenemos, como tanto lo hemos escuchado, pero sí sientes tú que si el caso hubiera sido que hubiera sido mamá en Colombia, o sea, estando allá en la situación que tenías laboral, vas a ser mamá, hubieras podido también realizar todos estos cambios, enfocarte en ti, o la cultura realmente tiene mucho peso en el cómo nos estamos relacionando en ese momento de la vida. Es decir, la cultura de la sociedad, de nuestras familias, influyen también en la forma en cómo lo asumimos. Yo creo que hay varias cosas. Primero, yo creo que se hace la gran diferencia porque hay conversación diferente con mi pareja, en mi caso, es con mi esposo. La conversación fue esa. Vamos a acordar a que cuando nazca este niño, este bebé, vamos a empezar un proceso diferente. O sea, queremos que sea diferente, queremos hacerlo consciente y que los dos estén en sintonía en esto, ¿cierto? Eso es lo primero. Cuando te vas de tu país de origen a otro país, obviamente tienes unos retos impresionantes que ni siquiera te los llegas a imaginar hasta que no los vives, Así es. porque es criar en soledad. Y criar en soledad es cuando empiezas a preguntarte con eso que no tienes, pues yo vengo de una familia gigante, entonces aquí solamente te tengo a ti, tengo a mi esposo, entonces, ¿cómo tres hacemos un montonón de papeles importantes en la vida de un niño? Y especialmente pues mi pareja, y yo, ¿qué podemos hacer nosotros dos que vaya bien cuando estás solo en un país? Y obviamente eso te genera retos que tienes que superar y preguntas que tienes que responder y tienes que buscar información primero que todo. Ahora, la cultura, yo no sé, yo creo que hay cosas que tienen ventaja y desventaja. Si estás en tu país de origen, a lo mejor puedes tener un apoyo más grande a nivel del tiempo, pero obviamente eso va a estar atado a que vamos a seguir
educando de la misma forma, a no ser que haya un cambio radical en cómo lo quieras hacer. Pero yo creo que uno en ese momento no está consciente, o puede que en algunos pocos casos esté consciente, pero no creo que sea generalizado. Pero requiere es tu cambio mental desde la raíz, sea que estés allá, sea que estés en otro país, requiere que tú quieras rehacer y renacer la idea sobre la maternidad y sobre ti misma como mujer. Requiere tenerse compasión y amor propio. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero en mi caso ayudó a enfrentar. Y yo creo que cuando uno se enfrenta, pues tiene dos opciones: o se muere el pánico o lo enfrenta con valentía, y al enfrentarlo con valentía empiezan a abrirse nuevas oportunidades, pero siempre parte del cambio mental, de querer cambiar la mentalidad, de quererlo hacer diferente o hacer o mejorarlo, querer mejorar un poquito la forma tradicional de criar y criar un poco respetuosamente. ¿Que es respetuosamente? Que no grito a mi hijo, sino que acuerdo con mi hijo ciertas cosas. Que no hay violencia ni física ni verbal, sino que lo hago con conversaciones o con momentos de diálogo sincero, así tenga 1 año o 2 años. Eso es criar diferente. Además que yo he visto cómo indirectamente te has vuelto hasta una líder con las amigas mamás también, porque coincidiste en una época de pandemia, donde muchas personas cercanas tuvieron hijos también en la misma época. Entonces, siento yo, por lo que veo, que hay personas que te toman como un referente o te piden consejo, porque tú estás muy interesada en este tema de que el nene tenga un estilo de crianza un poco diferente, como tú dices, más consciente, incluso tú, para que también seas más amorosa, que lo entiendas más estas nuevas generaciones. Y de alguna manera yo veo que también te buscan y eso es muy, muy bonito, porque no es solamente que lo busquen a uno, como te decía, simplemente para la dispersión, sino también de qué manera uno aporta en la vida de los demás, que eso es a lo que yo voy con el tema de esta misión en la vida, que es cómo yo impacto la vida de otras personas de una manera positiva, y que te sale naturalmente, porque se te ve el disfrute también a la hora de dar un consejo, a la hora de dar una recomendación, de sencillamente estar allí para esta persona. Entonces, eso me parece muy bonito, porque tú misma dices, no es fácil ser mamá, se siente a veces uno solo porque se enfoca mucho toda la atención en el bebé y no en la mamá. Siento yo que has hecho mucho impacto y mucha presencia con las personas que estás cerca. Cuando yo empecé el tema de la maternidad, cuando tuve a mi bebé, y pasaron esos primeros meses tan duros, que me parecieron duros, los 2, 3 primeros meses me parecieron, complicadísimos emocionalmente, físicamente, todos son muy, muy exigentes. Y yo dije: "Guau, esta es la maratón más grande que uno pueda correr en su vida". Esto nadie me lo dijo de esta forma. Yo hice como una promesa conmigo misma, y es que yo iba a acoger a cualquier mujer que se me acercara o que estuviera cerca, y que yo supiera que necesitaba simplemente abrir los brazos sin necesidad que signifique abrazarles. Abrir los brazos es que, hey, aquí estoy, también soy mamá, también fui mamá. Si necesitas algo, decilo, dilo, no te quedes callada, porque es que ese dolor o esas angustias que uno tiene, si no salen, eso se rompe como mujer en algún momento, o sea, uno se quiebra. Entonces yo entendí, y me hice ese propósito, es que cualquier mujer que estuviera cerca de mí y que quisiera abrir esos brazos, yo iba a estar ahí hasta donde me lo permitiera, pues, y que fuera saludable para ambas. Y casualmente con eso, la vida empezó a traer mujeres en embarazo, o que hayan tenido hijos muy pronto, o en el mismo tiempo de mi hijo, y simplemente yo con una frase y les decía: cualquier cosa que necesites, yo estoy aquí para la mamá. Porque la mamá puede tener inquietudes de su bebé, pero no las expresa. La mamá puede tener inquietudes sobre cómo alimentar, pero no las expresa. La pediatra no te dice tal cosa, entonces la mamá tiene que investigar sola, o la mamá se siente sola, triste, perdida, o la mamá le duele, pero no lo dice porque le da pena. Entonces empezaron a pasar mamás, y empecé a conversar con ciertas mamás. Después, cuando ha crecido mi hijo, empecé a ir a unas actividades
gratuitas en las bibliotecas cerca de donde vivo y empecé a ver a muchas mamás como yo queriendo estar con sus hijos, pero también con la angustia de qué van a pasar con ellas mismas sobre eso. Conocí a algunas mamás, hicimos un buen grupo, una buena sinergia y empezamos a abrir el circo de mamás y a apoyarnos, porque todas somos nuevas aquí y no sabemos cómo funciona todo el tema aquí. Entonces, todo había que investigarlo y empezamos a acompañarnos. Ahí hicimos un grupo muy lindo de mamás, abuelas y nanas para ayudarnos en cualquier tema y seguimos con esa relación bonita. Después he conocido otras mamás y se amplió otro grupo más grande. Ahora tenemos otro grupo diferente a este que te cuento de mamás que nos acompañamos si tenemos alguna duda y que tratamos de buscar que nuestros hijos no crezcan solos en un país que no es el país de nuestras familias, que son familias como nosotros, que estamos solos y que queremos que nuestros hijos tengan amigos, que no crezcan tan solitos. Entonces ya somos como 15 mamás que nos hemos reunido 3 o 4 veces buscando ahí sí actividades para que los niños compartan. Y de una vez en ese compartir está conocer gente diferente, no sentirse solo en el mundo. Y yo he entendido que también no sentir que a uno es el único que le pasa eso en la vida es bien importante y bien liberador. Y mira lo importante que es tomar la iniciativa, porque puede que tú no eras la que haya generado el liderazgo de que hagamos un grupo, es que sencillamente una cosa lleva a la otra, lo importante que es tener la compañía de otras personas. Por eso te decía yo que la cultura influye mucho. El hecho de que también seamos latinas, somos personas que comunicamos muy fácilmente. Pero en fin, eso ya será el tema para otra ocasión. Paula es la mamá del sobrino amado mío, Mateo. Eso lo quería decir a lo último porque, de todas maneras, independientemente de que sea él, yo a ella la valoro mucho como mujer y por eso la quise traer hoy. Entonces, muchísimas gracias, Pau, por haberme acompañado. Valoro mucho tu entrega y espero pues poder más adelante tenerte de nuevo en otro tema de conversación. Gracias, Pau, por la invitación, un placer. Muchas gracias por este rato tan agradable. Y bueno, seguimos conversando. Muchas gracias, mi Pau. Y para los que nos escucharon, los invito a que me empiecen a seguir. Este es un nuevo espacio con el que yo quiero empezar a compartir muchos temas de interés. Espero poder de alguna manera también aportar y de sumar a las vidas de ustedes. Yo estaré publicando periódicamente y también les invito a que me sigan en mis redes sociales. Aparezco en Instagram como Pau Echeverry Life Coach. En Facebook me pueden encontrar como Paola Echeverry. Y estos episodios los estaré también compartiendo por estas redes y espero que empecemos a generar una comunidad. Si tienen alguna inquietud, un tema que ustedes quieran que se trate, por favor, coméntenlo y ya sea que yo les exponga a ustedes el tema de manera solitaria o también puedo buscar un exponente para que nos ayude a ampliar el tema. Los quiero mucho, gracias por escucharme y hasta una nueva oportunidad.